43.512 personas estudiantes, 19.405 con beca, 31.000 personas en cursos libres y talleres, 15.501 títulos entregados a mujeres en los últimos 5 años. Cobertura en todo el territorio nacional. Todo esto sucede porque la UNED existe. Matrícula web del 28 de agosto al 2 de septiembre en www.uned.ac.cr. Por primera vez en Costa Rica, el mejor cantautor de América, Luis Ángel, en vivo. 1 de septiembre, Peppers Club. 2 de septiembre, Centro de Eventos Campolago Lindora. 3 de septiembre, Hotel Cascado de Fuego, La Fortuna San Carlos. Entradas a la venta en publiticket.com. Patrocinan. Te invita, Organiza. Lluvia, tus besos fríos como la lluvia. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va, amigos del Guardián? Gracias por acompañarnos. Siempre tratamos de llevarles temas que van más allá de la simple noticia, y en esta oportunidad, don Fernando Ramírez Serrano, él es el director del Instituto Costarricense de Drogas, ICD, para conversar sobre el perfil de consumo de sustancias psicoactivas en población sentenciada femenina y masculina menor de edad. Es una palabra muy complicada. Por eso le pedimos a don Fernando que nos explique. Bienvenido al Guardián. Gracias, don Fernando, por la oportunidad. Hola, don Richard. Con mucho gusto, estamos para servirle. ¿De qué se trata este perfil de consumo de sustancias psicoactivas en población sentenciada femenina y masculina menor de edad? Don Richard, eso es un trabajo que se realiza entre el Instituto Costarricense sobre Drogas y el Ministerio de Justicia, que pretende desarrollarse en un periodo longitudinal de 20 años con cortes cada 4 años, en donde se pretende establecer cuáles son las sustancias psicoactivas que están siendo consumidas por la población que se encuentra sentenciada por un proceso penal juvenil. A raíz de ello se han hecho estudios de carácter psicosocial, en donde se logró un abordaje de un equipo interdisciplinario, investigadores del ICD, investigadores del Ministerio de Justicia, quienes a través de una serie de herramientas, entrevistas y demás, lograron conversar con estas personas menores de edad y conocer, bueno, cuál era su condición socioeconómica, pero además cuáles eran las sustancias que estaban siendo consumidas por estas personas menores de edad que se encuentran privadas de libertad. 20 años es un tanate de tiempo, diríamos aquí en el barrio, ¿verdad? 20 años permite una muestra muy grande, y lo cual significa no solo una muestra muy grande, sino que datos confiables. ¿Cuáles son esos datos? Bueno, precisamente el informe viene a revelarnos que las condiciones socioeconómicas de las personas que se encuentran sentenciadas y que fueron parte del estudio son muy variables. Sin embargo, existe un grueso bastante considerable en donde se establece que estas personas menores de edad vienen de familias con recursos económicos suficientes o abundantes, y solo un porcentaje bastante pequeño proviene de familias que tienen recursos insuficientes. Esto nos viene a derribar el mito de que normalmente son las personas de bajos ingresos las que cometen ilícitos penales. Por el contrario, de acuerdo con este estudio, se logra determinar la cantidad de ingresos, o por lo menos que pertenecen a este grueso de población que tiene un ingreso suficiente y que además resulta ser lo que le permite tener acceso al consumo de sustancias psicoactivas. Pero además el estudio viene a señalarnos que la gran mayoría de esta población tiene una secundaria incompleta, una parte también presenta primaria incompleta y solo una pequeña proporción presenta una condición de estudios universitarios incompletos. El promedio de edad de las personas que fueron analizadas va desde los 15 a los 17 años, en donde su gran mayoría son personas de 17 años. Estos vienen a ser más allá del 60-70% de la
población estudiada, y esto nos hace ver que entonces esta población debería estar o ya finalizando el colegio o bien iniciando sus estudios universitarios. Sin embargo, muchos de estos tienen primaria incompleta, secundaria incompleta, y la media es que llegaron hasta octavo, noveno año del colegio. Adicionalmente a ello, don Richard, es importante hacer ver que estas personas se criaron con su familia, algunos en donde se encontraban al cuidado de su madre, otros bajo el cuidado exclusivo de su padre, algunos de sus hermanos, y una pequeña parte, bueno, vivían solos con sus parejas o bien con amigos que se encargaban, por así decirlo, del cuidado. Entre ellos se cuidaban, y es precisamente esto lo que generó las condiciones de vulnerabilidad, de doble vulnerabilidad en la que se encuentran, porque además son personas menores de edad, pero también se encuentran en conflicto con la ley y que merece una atención prioritaria por parte del Estado. Estos a grandes rasgos, los resultados de carácter socioeconómico. Pero ahora bien, también tenemos los resultados respecto al perfil de consumo. ¿Cuáles son las sustancias que prioritariamente están siendo consumidas por esta población sentenciada, tanto femenina como masculina? Y ahí es donde se nos señala que en los 3 primeros lugares, estos señalan haber consumido alcohol, tabaco y marihuana, y generar alguna dependencia a esta, siendo que inclusive estas personas en los últimos 30 días habían logrado consumir alguna de estas 3 sustancias psicoactivas. Un cambio que nos viene a generar este informe es respecto a cuáles son las otras sustancias que están siendo consumidas por esta población, determinándose que anteriormente y en estudios que habían sido levantados de forma empírica en su momento, se determinaba que era el crack y la cocaína lo que consumían. Sin embargo, hoy en día, y de acuerdo con este perfil, se determinó que es precisamente la ketamina y el éxtasis las sustancias que están siendo consumidas por estas personas menores de edad que se encuentran sentenciadas. Entonces, son alarmas que nos dan. Sí, don Fernando Ramírez, director del ICD, le pregunto sobre hombres y mujeres. No sé si la muestra o el estudio analiza cuántos hombres, cuántas mujeres. No, la muestra no hace la separación por una situación de que se deben de proteger los datos. Es una población menor de edad, y para evitar, digamos, la individualización de estas personas, pues no se separaron los mismos. Sin embargo, sí nos demuestra, digamos, este consumo que hay con respecto a ello. Y un elemento relevante, don Richard, que aquí sí es importante hacerlo ver, es que de acuerdo con el estudio, el inicio de consumo de alcohol es a partir de los 8 años de edad. Y respecto a la cocaína, a la marihuana, el tabaco y el crack, es a partir de los 11 años. O sea, son edades muy tempranas en donde estas personas menores de edad están teniendo acceso al consumo de estas sustancias psicoactivas. Don Fernando Ramírez Serrano, el director del ICD, conversa con nosotros acerca del perfil de consumo de sustancias psicoactivas en población sentenciada femenina y masculina menor de edad. Voy a preguntas que podría estarse haciendo también la audiencia. Usted me habla de que son personas que no vienen de estratos sociales, diríamos como de un quintil muy bajo, sino que estarían en un quintil medio, lo cual desmitifica que solo los pobres hacen acciones criminales. Luego viene la segunda circunstancia, que tienen redes de apoyo, que vienen de familias constituidas. Esto lo vuelve más complicado. Era más fácil cuando pensábamos que eran gente sola, que evidentemente eran todos pobres, y aquí viene a cambiar esta matriz de conocimiento. Y sobre todo, ¿para qué quieren esta información? Ok, con estos datos sabemos que el problema prácticamente cambia la perspectiva, por lo menos desde lo empírico del conocimiento, de que una persona en vulnerabilidad era aquella que solo estaba sola, pero ahora hay gente que tiene núcleo familiar y está en vulnerabilidad, y hay gente que tiene una condición socioeconómica estable y está en vulnerabilidad. ¿Qué pasa con esto? Bueno, este estudio, como lo señalé, lo que busca es que se tomen acciones por parte de las instituciones del Estado que tienen una intervención directa con las personas menores de edad. El ICD hace su parte dentro de su obligación como órgano que tiene a su cargo lo que son las políticas públicas relacionadas con drogas, es de realizar los estudios
en este caso nos hicimos acompañar con el Ministerio de Justicia, quienes son los que tienen acceso directo a la información y a la población, y que además, usted bien lo señalaba, tenían y contaban ya con elementos empíricos. Sin embargo, no se había desarrollado a través de un modelo ya establecido, con una metodología establecida y objetivos para poder determinar qué era lo que se quería de este perfil de consumo. Ahora bien, ¿qué es lo que buscamos? Poner en conocimiento de las instituciones del Estado, llámese Patronato Nacional de la Infancia, llámese Ministerio de Educación Pública, Instituto Mixto de Ayuda Social, el Instituto Nacional de las Mujeres, todos los que tienen que ver con el sector social, para hacerles ver cuáles son las condiciones en las que se encuentran estas personas menores de edad sentenciadas y que se tomen acciones. Y por eso el estudio se desarrolla en un periodo de 20 años con Córtex cada 4 para poder evaluar cuáles han sido los cambios que han existido entre un primer reporte y el siguiente reporte, y a partir de ahí ver las acciones demandadas, ¿verdad?, realizadas, y ver si efectivamente se desarrollaron las mismas y si existió un cambio respecto a este perfil de consumo, porque bueno, dentro de 4 años podrían ser que existieran nuevas sustancias psicoactivas y que nos den una alerta, pero también puede ser que se haya abordado de manera adecuada esta situación por parte del Ministerio de Educación Pública, por parte del PANI, y veamos un cambio eventualmente en las condiciones socioeconómicas de la población que se tiene sentenciada menor de edad. Esto es lo que pretendemos, esto es lo que buscamos. Lo que buscamos también, y entre las recomendaciones que establece el informe, es precisamente que a través del Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia se involucren a todas estas instituciones y tiren pautas o políticas directrices para buscar una forma de abordar a los mismos. Porque recordemos, insisto, aquí nos encontramos ante población vulnerable desde distintas condiciones. No solo son menores de edad, sino que además se encuentran en condición de privación de libertad, y ahora bien, se encuentran con una situación de dependencia de alguna sustancia psicoactiva. Y ahí es donde necesariamente debemos de actuar, intervenir. IAFA también es un aliado sumamente relevante en esto. Próximamente el IAFA va a estar emitiendo los resultados de la encuesta nacional sobre consumo de drogas, y podremos contrastar los resultados para ver si en efecto coinciden o existen algunas diferencias entre la población general respecto a la población sentenciada menor de edad. Don Fernando, aquí me saltan 2 preguntas. Primero, el tamaño de la muestra. No hablemos de personas, pero sino cuántas personas participaron en esta muestra. Ok, vamos a ver, es importante tomar en cuenta que en promedio la población privada de libertad en Costa Rica, menor de edad, ronda entre 40 y 50 personas. Esta muestra anda alrededor de 18 personas, significa que es alrededor de la mitad de la población privada de libertad que fue abordada. Y pregunto, ¿toda la población que está privada de libertad y es menor de edad es consumidor o no? No necesariamente, no. No, hay personas que no desarrollaron ningún consumo ni ninguna dependencia, pero de la muestra pudimos obtener algunos porcentajes sobre estos consumos y los periodos de dependencia. Repitamos, alcohol, tabaco y marihuana son las entradas. Las 3 primeras. Después viene ketamina y ¿cuál otra dijo? Y éxtasis recientemente. Recientemente, porque anteriormente estas eran ocupadas por la cocaína y el crack, pero existió un cambio y ahora vienen con estas drogas sintéticas. Bueno, es muy importante para los padres que nos están viendo que le pongan atención a la socialización del alcohol, porque ya lo está diciendo un experto, que es la droga que da entrada a las otras drogas. Y que, ojo, que no se trata simplemente de niños en abandono, sino que vienen de estratos que pueden estar bien conformados y que hay sorpresas. Lamentablemente hay sorpresas. ¿Por qué? Porque a pesar de que uno pensara que no tienen redes de apoyo, que están abandonados, que son demasiado pobres, los datos son diferentes. Y entonces esto obliga también, don Fernando, a que los padres hagan interioricen estos resultados y busquen cómo atenderlo, porque a veces dicen, no, se está tomando una cervecita, no, mira, se está fumando un cigarrito, no hay ningún problema. Aquí hay una alerta. Correcto, así es. Esto nos emite alertas, lo decía hace unos minutos, nos da indicios de cómo es que debe abordarse. A mí me preocupa muchísimo y me parece un aspecto muy revelador el hecho de que estas personas señalaron que el inicio de consumo del alcohol es a partir de los 8 años. Son demasiado niños increíble. que están teniendo acceso al alcohol en sus casas o en su comunidad de forma en su entorno.
Correcto, en su entorno, en su contexto. Entonces, No, hay que tomar acciones. 4 años después, don Fernando, según dice usted, y corrígame si me equivoco, ya vienen las drogas duras. Correcto, así es. Ya a partir de los 11 andan buscando marihuana, crack, cocaína y el tabaco. Bueno, y aquí sí también habría, esto es mi cosecha, no de don Fernando, no del ICD. Aquí hay una responsabilidad objetiva de los padres. Hasta los 18 años, los padres son los responsables legales o los que tengan la tutela legal del menor, y a los 8 años es un niño que está en responsabilidad mía. Aquí es donde hay que poner, padres de familia, la atención, porque aquí es donde se está disparando y hay que ponerle atención desde los 8 años. Estás hablando que es segundo grado de la escuela, don Fernando. Así es, correcto. Oh, qué tremendo. Don Fernando, muchas gracias por acompañarnos. ¿Algo que quiera sumarle, por favor? No, también nada más para concluir, un aspecto relevante también que nos da el perfil es que muchos de estos menores de edad sentenciados se encuentran en familias o con padres que se encuentran divorciados. Eso es un aspecto, existe una separación en sus familias. Tienen una red de apoyo, pero existe una separación en su núcleo familiar. Y el otro elemento también que debe considerarse es que hubo un alto porcentaje de estas personas que empezó a presentar solicitudes para ir a visitar algún familiar en algún otro centro penitenciario. Esto significa que al menos uno de los miembros de su familia se encontraba también privado de libertad, ya sea un tío, un hermano, un primo, el padre o la madre. Entonces también, vamos a ver, hay que valorar muy bien el contexto, las condiciones y las circunstancias dentro de las cuales se desenvuelven las personas menores de edad para precisamente evitar el involucramiento de estas en hechos delictivos. Nada de socializar. Se está tomando una cervecita, déjalo, se está tomando un traguito, déjalo, mira, está fumando, pero aquí en la casa, nada. Si ustedes, padres, permiten eso, están permitiendo que luego se avance a otros estratos mucho peores. Él es Fernando Ramírez Serrano, director del ICD, quien nos acompañaba para hablar del perfil de consumo de sustancias psicoactivas en población sentenciada femenina y masculina menor de edad. Don Fernando, muchísimas gracias. Con mucho gusto, Richard. Pásela bien, siga actualizado con El Guardián. 43.512 personas estudiantes, 19.405 con beca, 31.000 personas en cursos libres y talleres, 15.501 títulos entregados a mujeres en los últimos 5 años. Cobertura en todo el territorio nacional. Todo esto sucede porque la UNED existe. Matrícula web del 28 de agosto al 2 de septiembre en www.uned.ac.cr. Sin ti yo no me moriré. Por primera vez en Costa Rica, el mejor cantautor de América, Luis Ángel, en vivo. 1 de septiembre, Peppers Club. 2 de septiembre, Centro de Eventos Campo Lago Lindora. 3 de septiembre, Hotel Cascado de Fuego, La Fortuna San Carlos. Entradas a la venta en publiticket.com. Patrocinan. Te invita, Organiza. Lluvia, tus besos fríos como la lluvia. $43.512 personas estudiantes, 19.400